Bienvenidos amigos y amigas de Experiencia Contable. El día de hoy empezamos un mes, el mes de marzo, conocido en los últimos años como el mes de la mujer. Por esa razón, Experiencia Contable ha querido dedicar todos los programas de este mes a la mujer profesional, a la mujer contable, a la mujer que ha venido desarrollando esta profesión y ha venido en crecimiento realmente la participación de la mujer y dedicarlo a todas las mujeres realmente profesionales que hemos venido saliendo el día a día con cada una de las profesiones donde se ha venido desarrollando nosotras las mujeres. También quiero darle la bienvenida a todos los que nos siguen por redes sociales, a los que nos van a ver de manera diferida también, a los que ya ahorita van a entrar a Zoom para compartir con nosotros también. Ya casi los dejamos entrar en Zoom. La idea es que todo este mes de marzo podamos compartir entre mujeres, que nos podamos conocer aquí las expositoras y que los que nos siguen puedan conocer también a las mujeres que han venido desarrollando nuestra profesión, que se han especializado en diferentes temas, ya sea fiscales, laborales, contables, financieros, de NIF, de NIES. Entonces, durante todo este mes vamos a estar compartiendo con ellas y con todos, también todos nosotros, los contadores, tanto privados y públicos, estudiantes y profesores que nos siguen. Obviamente, respetando nuestro lema y desarrollando el lema de experiencia contable, que es el compartir el conocimiento, la experiencia y la amistad. Realmente ya estamos en el año número 6 y nos hemos caracterizado porque el programa siempre ha El programa de Experiencia Contable siempre ha dado apertura para que tanto hombres y mujeres profesionales puedan compartir con nosotros y también estudiantes. Si recordamos, el primer programa de Experiencia Contable fue con estudiantes universitarios, con directores del Colegio de Contadores Públicos y con nosotros como directores. Entonces, queremos seguir esa línea. Entonces, vamos a compartir con todos los que gusten estar en nuestro programa. ¿A quién tenemos hoy como invitada? Tenemos como invitada a nuestra primer mujer del mes de marzo, que ya le dije que queremos conocerla un poquito, la experiencia que ha tenido ella en la profesión, pero ella es asesora fiscal, es máster en asesoría fiscal, es asesora de varias empresas a nivel comercial, a nivel agrícola, de zona franca, servicios financieros compartidos a nivel de outsourcing también. Y ha venido abriendo carreras, yo sé que muchos la han venido viendo muy participativa ahora en redes sociales, ha estado en la mañana, si no era indiferido, yo la vi participando también en otro programa. Entonces, como dicen, el que trabaja le sale trabajo, así es la vida y gracias a Dios yo he visto cómo mujeres se han venido empoderando en nuestra profesión, igual los caballeros que siguen también en la vanguardia lo que es la contaduría privada y pública, desarrollando nuestra profesión. Antes de darle la bienvenida a doña Liliana, quiero felicitar a todos los contadores privados de Costa Rica, a todos los CPIs, a todos los contadores y contadoras que llevamos y desarrollamos todos estos días que hemos estado con impuestos hasta el 15 de marzo. Vamos a respirar un poquito porque todavía la de 151 quedó para el 31. Pero quiero felicitarlos por el 70 aniversario del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que hoy estuvimos algunos reunidos en el colegio y verdad que fue un momento muy grato, como desconectarse un poquito de tanto trabajo y compartir entre compañeros. Felicitaciones a todos los EPIs que hemos formado parte de este colegio en estos 70 años de haberse creado nuestra institución. Felicitaciones a la Junta Directiva actual por las actividades que han venido desarrollando en este aniversario. Ahora sí, sin más preámbulo, quiero que conozcan a nuestra expositora, que hoy vamos a ver el tema de rentas de capital, pero digamos, analizando que no solo está la de 125, compañeros contadores, no solo existe la de 125, hay otras declaraciones, que es lo que nos va a explicar doña Liliana el día de hoy sobre el tema de rentas de capital. Bienvenida a su programa de experiencia contable y es un honor tenerla nuevamente el día de hoy con nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias a Ivette por esa gran introducción. Realmente me siento súper halagada, no solo de compartir en el programa de experiencia contable, sino en este mes tan especial dedicado a la mujer, que me considerara como invitada a su programa y particularmente hoy, que es el primer programa del mes de marzo. Realmente, experiencia a nivel profesional, no voy a decir los años, bueno, sí los voy a decir, la verdad que no tengo problema en eso. Yo empecé a trabajar desde muy joven en el área contable, desde los 18 años de edad. Al día de hoy he capitalizado un poquillo más de un cuarto de siglo y pues sí, he tenido diversas experiencias en esta carrera que me ha permitido diversificar el conocimiento de manera tal que al día de hoy eh, laboro como asesora fiscal independiente. Pero para llegar a ese punto, pues obviamente tuve que pasar por toda una escala de conocimientos y desarrollarme en diferentes empresas. Empecé trabajando por ahí de los años 90 en una pequeña fábrica de ropa de bebé. Inicié como secretaria. Sin embargo, como ya estaba estudiando contaduría en ese momento, tenían un contador que era externo porque era una fábrica pues de maquila bastante pequeña. Entonces yo empecé a hacer las labores de auxiliar contable y de ahí a la fecha toda la historia, aunque no he ejercido directamente haciendo contabilidades, mi mundo siempre ha estado ligado a la experiencia contable, financiera y la parte de los impuestos, porque no podemos desligar ninguna de esas áreas una de la otra. De las experiencias maravillosas que he tenido la oportunidad de trabajar en tres de las más grandes multinacionales, entonces eso debe de ser, para mí por lo menos lo es, motivo de orgullo y es lo que me ha permitido estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes. ¿Que encuentra uno barreras? Sí, definitivamente no son las mismas condiciones de una mujer que labora a las que tiene un hombre. Sin embargo, yo creo que en ese sentido nos corresponde a nosotras, como bien decía Ivette, irnos empoderando y realmente preparando para definitivamente que haya una diversidad y un equilibrio en cuanto al tema de género. ¿Qué les puedo decir? En realidad esta carrera solo satisfacciones a nivel personal me ha traído. A nivel profesional, bueno, como saben, no solo soy contadora, soy asesora fiscal, pero también soy mamá, soy ama de casa, soy deportista y todo eso pues toca combinarlo con la parte profesional y no es fácil el camino. Pero en ese sentido yo creo que lo más importante es uno poder contar con una red de aliados que lo puedan ir apoyando en las diferentes etapas de la vida para poder salir adelante y no renunciar a las carreras profesionales que nos hemos propuesto. Hoy en la mañana, como bien dice Ivette, estaba en otro programa y casualmente me preguntaban de la labor del contador. Por lo menos a mí me ha dado la oportunidad y tengo ese concepto de que uno, estando desde el área contable, tiene la posibilidad de conocer absolutamente todas las operaciones de una empresa. Para mí es una de las profesiones más completas que existen precisamente porque cualquier toma de decisiones siempre se va a ver reflejada o casi siempre, son pocas las excepciones, en un registro contable o en un efecto a nivel de un estado financiero. Entonces, si uno se lo propone y realmente tiene esas expectativas y quiere construir cadenas de valor, pues no debe de limitarse, como bien dicen, a solo registrar y hacer declaraciones de impuestos. Debe tratar de agregarle valor a la profesión que cada uno desempeña y que en algún momento pues elegimos para ser parte de la cadena económica de nuestro país. Esa es mi experiencia en ese sentido. No sé si hablé mucho, igualmente si alguno quisiera hacerme alguna consulta sobre mi carrera profesional, con muchísimo gusto, pues les puedo contestar. Estamos aquí no solo para compartir conocimientos, sino para compartir como colegas y yo creo que este ejercicio que propuso Ivette para este mes
realmente es importante para podernos conocer entre nosotros. Muchísimas gracias. Realmente nosotras como profesionales, las que estudiamos hace unos años, realmente llegábamos al aula y éramos 2 mujeres y el resto eran hombres. Casi no tuvimos profesoras, solo profesores, varones, ¿verdad? Llegábamos al colegio de contadores y en una asamblea se contaban las mujeres, ¿verdad? En las asambleas, en las reuniones y todo. Ya estamos muy parejo, ¿verdad? Pero algo que yo le admiro mucho a las mujeres, más a las que son mamás, es que es todo el trabajo que ustedes tienen, aparte de ser mamás, amas de casa, o estudian, trabajan y salen adelante. Entonces, yo lo que quiero, sinceramente, en este mes, y ya casi entramos en materia, es que realmente nos valoremos entre nosotras las mujeres, nos respetemos entre nosotras las mujeres y que nos valoremos, porque nosotros somos buenas para criticar, eso todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo nos cuesta elogiar a otra mujer? O sea, nos elogiamos muy fácilmente a un compañero, pero entre mujeres a veces nos cuesta montones. Entonces, la idea de este mes de marzo es que nos conozcamos, algunas representadas por algunas de las que van a venir al programa. Vamos a traer estudiantes de contaduría, vamos a traer profesores, vamos a traer asesoras, mujeres que han hecho despachos de auditoría y que están a la cabeza de los mismos, porque siempre en los congresos siempre se dice, ¿por qué no pusieron mujeres? Y a veces es que nos cuesta encontrarlo. A mí que me ha tocado dirigir congresos, a veces me cuesta conseguir los números de las mujeres. Entonces yo quiero en este mes de marzo que nos unamos y que los 2 colegios profesionales sepan que hay muchas mujeres profesionales que nos pueden colaborar en los talleres, en los congresos, como profesoras, porque a veces en las cátedras es 90% hombres y 10% mujeres. Pero a veces es que nosotras mismas no nos damos a conocer para que nos tomen en cuenta. Entonces, ya muchísimas gracias a todos los que están en Zoom, a los que están dándonos sus mensajes de agradecimiento, de admiración por el programa de hoy, a los que ya me han enviado las preguntas para lo que es el programa, también muchísimas gracias. Hoy voy a mencionar que este programa Experiencia Contable está patrocinado por mi oficina de contabilidad, ABN Contadores, pero se nos une un patrocinador nuevo y con mucho orgullo quiero decirles que es una mujer. Realmente ustedes han visto cómo ha venido subiendo la calidad de las imágenes de Experiencia Contable, cómo ha venido subiendo la calidad del tratamiento del Facebook, de lo que son las publicaciones, las ideas. Y esta distribución de publicidad es gracias a Stephanie González, que en este momento está empezando a emprender este proyecto. Y los invito a que también la contacten a ella en Facebook y estén con ella en esta bonita experiencia. Realmente para eso somos los emprendedores, para apoyarnos los unos a los otros, para poder desarrollar nuestros proyectos y nuestros sueños. Muchísimas gracias a Stephanie González. En algún momento nos va a traer el logo para que ustedes también puedan ver el nombre de ella, los teléfonos y les puedan pedir también el trabajo que ha venido desarrollando con nosotros. Muchísimas gracias, doña Iliana. Yo creo que ya empezamos con el tema de las declaraciones de rentas de capital. Bueno, voy a hacer, antes de compartir pantalla, voy a hacer una pequeña introducción del tema que vamos a ver en esta charla. Como bien decía Ivette, existen varios formularios, además del que más se conoce hasta ahora relacionado con rentas de capital, que es el de 125. Sin embargo, existen por lo menos 2 adicionales que vamos a ver el día de hoy. Recordemos que con la promulgación de la ley 9635 nació un capítulo nuevo en lo que se refiere a el impuesto sobre la renta, porque realmente las rentas de capital son básicamente un impuesto sobre las utilidades. Es el capítulo 11, que se llama rentas de capital. Estas rentas de capital se clasifican básicamente en 3. Tenemos las rentas de capital inmobiliario, las rentas de capital mobiliario y las ganancias o pérdidas de capital. Entonces, si ven, tenemos 3 diferentes. Vamos a abordar los 3 formularios
uno por uno y entonces en este momento voy a proceder a compartir la presentación. Ok, para centrarnos un poquito en los fundamentos legales de estos tres tipos de rentas, me voy a referir al artículo 25 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta, que me dice que son aquellos impuestos de renta de fuente costarricense, sea en dinero o en especie, que se derivan, como les mencionaba anteriormente, ya sea de capital inmobiliario o mobiliario, así como las de ganancias y pérdidas de capital realizadas, que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente. Me voy a quedar un segundito aquí antes de pasar al segundo párrafo porque yo sé que ese párrafo es polémico. En cuanto al primer párrafo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de capital inmobiliario? Bueno, son todas aquellas actividades que provengan de arrendamientos de bienes inmuebles, por ejemplo, terrenos. En el caso del sector agrícola es una actividad que se da muchísimo, el alquiler de terrenos para el desarrollo o la siembra de algunos cultivos o para el tema del desarrollo de la ganadería. Están los arrendamientos de casas de habitación, están los arrendamientos de oficinas, eso como ejemplo que cabe dentro de las rentas de capital inmobiliario. Es decir, todos, como el nombre coloquial que utilizábamos antes de la nomenclatura de esta ley, básicamente alquileres de bienes inmuebles. Esa es una primera renta. Sin embargo, nace la figura de la renta de capital mobiliario. ¿Y a qué se refiere la ley y el reglamento cuando habla de este tipo de rentas? Bueno, puede ser el alquiler de un bien mueble, puede ser un vehículo, una bicicleta, una moto. Acá entran también el tema de las actividades que tienen los prestamistas. El prestamista como tal se considera, o la actividad de prestamista se considera una renta de capital mobiliario. No son personas que están supervisadas por el CONACYT ni tampoco por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entonces, entran dentro de esta categoría. Entre las ganancias y pérdidas de capital realizadas se refieren a cuando yo realizo la venta de un bien mueble o inmueble. Si la venta, el precio de venta comparado con el costo de adquisición me genera una pérdida o una ganancia, pues ahí voy a tener que declarar el monto específico y tributar sobre ese valor. Ahora bien, pasando al tema polémico, también entran en este capítulo las rentas generadas por diferencias cambiarias, que lo que me indica este artículo es originadas en activos o pasivos que no estén afectos por parte de su titular a la obtención de las rentas gravadas en el impuesto sobre las utilidades. Entonces vean que aquí vamos cerrando el capítulo con respecto a este nuevo concepto de rentas de capital. Esto realmente es repaso de lo que ya les hablé anteriormente, es simplemente para que sepan que a nivel de la normativa, pues hay un artículo que me define exactamente de lo que les comenté ahora, en cuanto a lo que ingresa como concepto de rentas de capital inmobiliario, está regulado por el artículo 27 del reglamento y lo que es capital mobiliario por el artículo 28. En realidad, el formulario de 125, para ir ya aterrizando un poco más en el tema, el formulario de 125 es bastante sencillo en el sentido de que básicamente la información que tenemos que tener disponible es lo referente a los ingresos que tuvimos por este tipo de actividad, porque la ley misma me define
un límite en cuanto a deducibilidad y me dice, me puedo deducir un 15% sobre los ingresos brutos, perdón, sin necesidad de comprobantes. Y ojo aquí hay que tener cuidado en lo que me significa sin comprobantes. El sin comprobantes es para efectos de hacer la declaración y el pago correspondiente si es que aplica. Pero recuerden que todos los contribuyentes inscritos en la administración tributaria, uno de los deberes formales que tenemos es llevar la contabilidad. Entonces, como les digo, para efectos de la declaración, sí es cierto, voy a deducirme un 15% y si me llegan a hacer una fiscalización específicamente de esta declaración, pues podré decir, me apliqué el artículo tal en donde me dice, me deduzco el 15%. Pero si me dicen en el mismo proceso, muéstreme sus libros digitales para ver la contabilidad, tengo que llevar el registro correspondiente. ¿Qué pasa una vez que hago la deducción del 15%? Bueno, voy a tener una base imponible del 85% y sobre ese 85% voy a calcular un impuesto del 15%. Por eso es que a esta regla se le conoce como el 85-15-15, el 85-15, perdón. Y eso es lo que estaría cancelando. El formulario por default no me permite en gastos deducibles digitar ninguna información. Me calcula directamente el 15%. Sea que yo tuve menos gastos que el 15%, me va a aceptar 15%, o sea que tuve más, se queda con ese límite. Esto siempre y cuando, por supuesto, yo me haya inscrito en la actividad de arrendamientos, en alguna actividad, perdón, económica que mapee a la obligación tributaria del T125. Porque si la decisión fue quedarse en el régimen tradicional, pues en este momento está tributando bajo una tarifa del 30%. Vamos a lo que es, y perdón, en el caso de fondos de inversión, la deducibilidad es del 20% sin necesidad tampoco de tener documentación. ¿Qué pasa con el capital mobiliario? Aquellos que arriendan vehículos, el tema de los prestamistas, por ejemplo, reportan sus ingresos tal cual y no tienen derecho a ningún gasto deducible. Eso va el 15% sobre el 100% de los ingresos. Ya, Hola. Perdón, creo que alguien ahí quedó Sí. con el micrófono. Sí, Stephanie, porfa, con los micrófonos. Habilitado. Disculpen, podemos seguir. Importante aquí en estos formularios que al igual que el D101 lo hacemos con una base anual, pero tenemos que ir a verificar que en todas las declaraciones de IVA me concilie anualmente con el ISR. Aquí, bueno, va a ser más sencillo en el sentido de que estas declaraciones son de una periodicidad mensual. Entonces, la misma base que reporto en ventas a nivel del impuesto al valor agregado es la misma base que debo de reportar en el D125 o en el D149, porque el D162 es otra historia. Y ya ahora sí voy a continuar, voy a dejar la filminita esta nada más. En cuanto al formulario D149, que es el de rentas de capital mobiliario, al igual que el anterior, son básicamente dos campos los que hay que llenar. Si el formulario me habilita de acuerdo al concepto, eso sí lo hace, dígase que si es arrendamiento, subarrendamiento o una cesión de derechos, eso ocurre también en el D125, entonces hay que incluir los montos de acuerdo al concepto en específico.
Pero ya devolviéndome al de rentas de capital mobiliario, básicamente se ingresa el monto, valga la redundancia, del ingreso mensual que tuvimos, obviamente sin el IVA, y el formulario mismo va a calcular el 15%, ahí como no hay deducción alguna, básicamente eso es lo que se completa. En relación al D162. El D162 sí hay que incluir, perdón, me voy a devolver un poquito antes de pasar al D162. Aspectos importantes en cuanto al D125 y al D149. Se debe de ir reportando. Si yo tengo, por ejemplo, tres viviendas que alquilo, voy a reportar a cada uno de los inquilinos, se va a reportar la cédula y se va a reportar el monto en específico. Si yo le alquilo las 3 casas a una sola persona, por ejemplo, pues solo quedará reportada en una misma línea. Pero eso sí es el nivel de detalle que hay que incluir en estos formularios. Ahora sí, paso al D162. El D162 igual es bastante sencillo, sin embargo, en la información que hay que tener presente es que hace una diferenciación entre lo que es un activo o un inmueble que está en el registro a algún otro activo que no esté dentro del registro. Hay que hacer, digamos, la diferenciación en el formulario. En el caso de inmuebles, pues obviamente los inmuebles siempre van a estar en el registro público, entonces pide detalle del número de finca, si mal no recuerdo la parte del plano, y se va a reportar también el número de cédula y automáticamente el sistema jala la información de a quién corresponde la cédula con quien estamos realizando la transacción. ¿Cómo se determina la ganancia? La ley me define 2 opciones. La primera y más sencilla me dice, en la primera venta, el contribuyente puede calcular la ganancia tomando el precio de venta por el 2.25%. Entonces, ese es el impuesto que se tendría que cancelar. El tema aquí es que hay que entender en la primera venta. Por ejemplo, yo no puedo vender, y es muy curioso esa terminología, yo no puedo vender un terreno o una casa, no la puedo vender más de una vez, siempre va a ser una primera venta, porque además lo define como no importa si yo, Ileana, tengo 3 propiedades, las vendo en diferentes momentos, la propiedad la estoy vendiendo una única vez. Entonces, digamos que realmente, por lo menos bajo mi criterio, el término de primera venta, que a veces ha tendido a confundir, realmente no tiene mayor fundamento. ¿Cuál es la otra opción que me da el D162 para declarar la ganancia? Bueno, si yo tengo el precio de venta le disminuyo el valor de adquisición menos la parte de mejoras que haya hecho, la parte de traspasos y llego a lo que se llama el precio de enajenación. Y ese precio por un 15% es la otra opción que yo tengo para reportar esa ganancia. Que a la hora de determinar realmente lo del costo de adquisición es algo un poco subjetivo, en el sentido de que yo puedo tener un valor en libros, en los tiempos en que se daba, que se traspasaban propiedades a valor de 1 colón a un valor de 1000 colones, y está eso en libros como el costo histórico, ahí se vuelve bastante complicada esta metodología. Por lo menos de los casos que conozco hasta el día de hoy, lo que han venido tributando es con base al artículo que da la opción de declarar sobre un 2.25%. Entonces, pues usualmente es esa opción que se ha utilizado por la facilidad que se da, que es con respecto al precio de la venta. ¿Qué va a pasar, por ejemplo,
Ahora, con todo este tema, integrando un poco sociedades inactivas acá, ¿por qué es que el reporte a nivel de patrimonio se hace a costo histórico? Porque precisamente en el momento en que se dé una venta de la propiedad, con base al precio de venta, es que vamos a completar el D-162 y pagar el impuesto. ¿Qué va a pasar con todas esas propiedades que tienen registrado de costo histórico un colón? Y son propiedades que al día de hoy, qué sé yo, valen 200 millones de colones. Y dígase que la vendió en los 200 millones de colones para no salirme de ese margen. Pues la ganancia va a ser los 200 millones de colones menos el 1 colón que está registrado, y sobre esos 200 millones de colones va a tener que completar y pagar el impuesto de las ganancias de capital. Como les digo, básicamente es tener la información a la mano cuando se declara y se paga el D-162. Se da por transacción específica y debe de presentarse y liquidarse máximo 15 días después de que se haya dado la transacción. Entonces, esta no es una obligación periódica, básicamente será cuando se dé la transacción en sí que va a tener que ser reportado este formulario. ¿Qué va a pasar con el tema de diferencias cambiarias? Bueno, ahí es un poquito más complicado. Como vimos el día de hoy, salió el criterio institucional en donde se confirmaba que el procedimiento, o por lo menos la interpretación técnica que dio la Administración Tributaria en el criterio institucional 04-2020 se mantiene. Lo único que vino a aclarar el criterio de hoy es que aplica a partir del periodo fiscal 2021. Recomendación: no lo dejen para diciembre 2021. Empiecen a trabajar en eso ahora, porque esto tiene serias implicaciones, sobre todo a nivel de sistemas de información. Y dado que igualmente se va a tener que reportar cualquier ganancia o pérdida por diferencial cambiario, que me implica un pago de impuestos, la metodología es complicada. Y complicada, ¿por qué? En contabilidades pequeñas realmente no veo una mayor dificultad, porque es algo que es bastante controlable, eso considerando que nuestra moneda funcional son los colones. Y realmente si tienen alguna cuenta bancaria en dólares, por ejemplo, o un pasivo en dólares, la pérdida o ganancia por diferencial cambiario la vamos a ver reflejada en el momento en que se realiza un pago o en el momento en que se aumenta una deuda en dólares o se realicen pagos a proveedores en dólares. Entonces no es tan complicado, pero tratemos de dimensionar por un momento qué sucede con las entidades bancarias. Esto obliga a llevar prácticamente un control de diferencial cambiario, transacción por transacción, y que se va a ir modificando los 365 días del año. Entonces, eso no solo me representa una dificultad a la hora de la declaración de renta, sino si tengo que reportar ganancias o pérdidas por diferencial cambiario. Importante y que no le he tocado, en rentas de capital, en estos 4 conceptos en general, se tiene la opción de la integración de rentas de acuerdo al artículo 3 bis. ¿Qué me significa eso? Que si yo tengo una actividad principal y derivada de esta actividad principal lucrativa se genera cualquier renta de capital, pues yo puedo hacer la integración y permanecer en el régimen tradicional. Si es específico ya para cada una de este tipo de rentas, pues ya ahí no tengo opción de integración de rentas y tendré que presentar los formularios indicados de acuerdo a la periodicidad establecida por la normativa. No sé si hasta aquí pues empezamos con la parte de consultas en relación a los conceptos de los cuales he estado hablando y pues... Muchas gracias, doña Indiana. Les recuerdo a todos que estamos en Experiencia Contable, analizando y conversando sobre el tema de rentas de capital y quitando, diría yo, como el tabú
de que solamente la de 125 existe como de declaración relacionada a renta de capital, sino que también tenemos la 149 y la 162, ¿verdad, doña Eliana? Así es, ¿verdad? Así es, inclusive hay una D128 que anda por ahí dando vueltas que se refiere a las retenciones de las rentas de capital, pero creo que ese mejor lo dejamos para otra ocasión porque ya con estos tres tenemos como que suficiente información. Sí, yo lo que quería el día de hoy, doña Ileana, es que nos quedara realmente un programa grabado en canal de YouTube y también en Facebook para dar a conocer estas dos declaraciones que sabemos que existe, pero todavía hay mucho desconocimiento del para qué se utilizan, que si se hacen siempre de manera mensual o solamente cuando sucede el hecho. Entonces, como que nos quedara un poquito claro el por qué y cuándo se realizan cada una de las declaraciones. Voy a iniciar con las consultas de Zoom de los compañeros que están ahorita con nosotros en la sala de Zoom. Nos dice Lucy Ugalde, buenas noches, un gusto conocer a una profesional con tanta trayectoria. Doña Eliana. Muchas gracias. Don Jorge nos dice buenas noches. Don Luis Castro nos dice no violenta esto el principio de reserva de ley, pero no me amplió así como la pregunta a qué se refiere exactamente. Tendría que aclararnos tal vez. Sí, tal vez si nos vuelve a poner la preguntita en Zoom para poderla hacer. Doña Lucy nos dice, se va llenando las aclaraciones informativas mes a mes con los formularios de 125 y 149. Sí, doña Lucy, pero aquí importante, no son declaraciones informativas, son declaraciones que ameritan un pago. Entonces no es solo información, sino que también se tiene que hacer la liquidación. En el caso de rentas de capital mobiliario, voy a recapitular, y rentas de capital inmobiliario, estas deben de declararse y pagarse el 15 de cada mes, al igual que se hace la del IVA. En el caso de la D162, perdón, esta es en el momento en específico que se realiza la transacción. Se tienen 15 días después de la transacción para presentar la declaración. Indiana la podemos relacionar como hacemos la de 103, que solamente se hace cuando se aplican retenciones. Correcto, correcto. Que esa ya es viejita, entonces ya la conocemos. Nos dice don Luis Castro, de la ley 7092, artículo 29 de renta imponible del capital inmobiliario, la renta imponible de capital inmobiliario será la diferencia entre la renta bruta y los gastos deducibles. Y continúa con el artículo 34 y nos dice en la pregunta, ¿se puede referir si la norma reglamentaria quebranta el principio de reserva de ley? Bueno, voy a tratar de entender un poquito lo que don Luis, me parece, está constatando. ¿Qué es lo que sucede, don Luis? Cuando el contribuyente, por su misma naturaleza de actividades, integra las rentas, ahí aplica el fundamento del artículo 34 que me dice renta bruta menos gastos deducibles, tiene renta integrada, pero como tenemos rentas especiales y son para estas actividades específicas, no hay ningún otro tipo de actividad lucrativa, se define específicamente cómo es que van a funcionar y ahí es donde se establece el tema de, bueno, sobre las de capital inmobiliario, una deducibilidad máxima de un 15%, y sobre las rentas de capital mobiliario no hay deducibilidad alguna. Son regímenes especiales y en ese sentido pues no estaría quebrantando el principio de reserva de ley. Muchas gracias. La última de la sala de Zoom nos dice don José, ¿cómo se reportan las ganancias por el diferencial cambiario cuando se está bajo el impuesto de renta inmobiliaria? Ok, ¿qué es lo que va a suceder bajo lo que tenemos establecido hasta el día de hoy? Y digo establecido hasta el día de hoy porque en realidad no han salido indicaciones en cuanto a cómo se va a operativizar el tema del reporte de las diferencias cambiarias. Sin embargo, a nivel de la ley hay un planteamiento indistintamente de si es rentas de capital mobiliario, inmobiliario, utilidades
régimen de utilidades tradicional, ¿qué es lo que va a suceder? Si estoy en el régimen de utilidades tradicionales, también va a haber un proceso de integración de rentas, pero yo debo de llevar un control de qué va a ser ganancia o pérdida realizada o ganancia o pérdida no realizada, de forma tal de que cuando me lleguen a hacer una fiscalización, yo pueda tener documentado de con base a qué me hice un diferencial cambiario deducible o bien lo reporté como ingreso gravable, haciendo la vertiente entre lo que es realizado y no realizado. Y ahí no tengo problema, porque si es renta integrada, va a caer al formulario de 101. ¿Qué pasa específicamente con la consulta de rentas de capital? Así como está implementado mensualmente, se va a tener que reportar mensualmente y lo que va a suceder es que si hay pago porque resultó que tuve una ganancia en diferencial cambiario, esto va a aplicarse como pago a renta. Entonces, esto debería de venir a disminuirme lo que se va a reportar en el D125 o en el D149. Incluso si en los contribuyentes del D101 pueden reportar las ganancias o pérdidas de forma mensual y eso va a aplicar como pago a cuenta. Esa es la forma en la que por lo menos a grandes rasgos está contemplado este proceso. Habría que esperar a ver si efectivamente, o sea, va a haber un cambio o va sobre esa línea que es lo que está establecido en este momento en la ley. Perfecto. Vamos a continuar con las preguntas de Facebook. Ahorita vuelvo a pasar con las de la sala de Zoom. Muchísimas gracias a todos los que nos vienen siguiendo en redes sociales, tanto en el canal de YouTube como en el Zoom, y como los que nos dejaron ya las consultas porque no puedan estar hoy en vivo, pero ya nos mandaron las consultas. Espero que no se me olvide. Y los que nos ven en diferido también, muchísimas gracias por el apoyo al programa de Experiencia Contable. Nos dice don Ronald Fernández, saludos Iber, reportando sintonía, un colaborador que ya estaba con nosotros en Experiencia Contable, quien fue el contador nacional de nuestro país y ahora está de auditor también nacional. Nos dice Seidy Araya, en la declaración de capital mobiliario, si es un servicio por alquiler de moto, este se declara como arrendamiento de bienes o servicio. Alquila la moto porque trabaja como cobrador con sus salarios, con su salario. Correcto, cabe dentro del alquiler de bienes. A nivel, perdón, no sé si la pregunta, porque el concepto que me está poniendo lo veo muy asociado con la declaración de IVA. En realidad, si es en la D149, no va a tener mayor apertura. Es arrendamiento, aparece como... Es arrendamiento de la moto. Sí, pero lo que aparece es arrendamiento, la segunda opción es subarrendamiento y la otra es cesión de uso o goce. En el D149 no le va a decir alquiler de bienes o servicios, no. Eso puede aparecer, aparece en el IVA, pero no a nivel del D149. Pero efectivamente corresponde a rentas de capital mobiliario en la casilla arrendamiento. Ok, perfecto. Y así lo debe de facturar, que de hecho esa ha sido una de las complejidades, ha sido una de las complejidades para los trabajadores de forma dependiente, que a muchos, por ejemplo, agentes de ventas, mensajeros, cobradores, profesionales de la salud, la compañía, además del salario, les pagaba la parte del vehículo. Y con esto, en realidad, con esta normativa, estos trabajadores se convirtieron también en contribuyentes con actividad lucrativa. ¿Por qué? Porque ese pago que les estaba haciendo las compañías ahora es equivalente a un ingreso por rentas de capital.
Perfecto. Saludos a don Luis Valverde, que nos sigue en el programa, a doña Karen Chavarría, dice que les encanta escucharnos, a doña Pamela White. Don Jorge Madrid nos manda un saludo por el 70 aniversario de nuestro colegio. Felicitaciones a todos los CPI, recordando que hoy cumplimos 70 años de nuestra institución. Don John QG nos pregunta, si tengo una propiedad adquirida hace más de 20 años y está en una posible venta, ¿cuál es la tasa que debería pagar en ganancias de capital? La tasa que tiene que evaluar, digamos, cuál de las alternativas es la que, digamos, le resulta más favorable. En términos generales, tiene la opción de tomar el precio de venta por el 2.25 y ese es el impuesto que va a cancelar. Y si no, debe de hacer la comparación de el precio de venta menos el costo de adquisición, menos cualquier mejora, tema de impuestos, y sobre el neto cancelaría un 15%, pero eso solo haciendo la ecuación con los números vamos a poder saber exactamente qué le resulta más conveniente como contribuyente. Muchas gracias. Nos pregunta Celia Campos, buenas noches. Si se tiene una ganancia por diferencial cambiario por la venta de una inversión, ¿cómo se declara en la D162? Se debe preguntar a la entidad financiera a quién se lo vendió. Lo que pasa es que ese tipo de transacciones le corresponde a la entidad financiera reportarlo directamente, no a la compañía que posee el título. Ok, perfecto. Entonces sería directamente a la financiera que ella la nombra acá, pero por seguridad no decimos el nombre de la financiera. Don Iván Ceciliano nos felicita por el programa, por la iniciativa de hacer todo el mes de marzo con mujeres emprendedoras, contadoras y brillantes. Saludos a doña Damaris Céspedes, a Esteban Alonso. Y doña Seide Araya nos dice que gracias por la iniciativa de Facebook y nos están pidiendo temas diferentes, que son las sociedades inactivas. Doña Ileana, que ese es otro tema que ahorita empieza después de marzo otra vez a sonar, ¿verdad? Doña Seide Araya también nos pregunta, dice, si se vende una propiedad de herencia. Voy a hacer un paréntesis ahí. Ok, En perfecto. realidad, para el 15 de marzo, sí es tema sociedades inactivas, aquellas que tuvieron algún movimiento durante el 2020. Entonces, hay que tener, digamos, eso en consideración. Ok, ese dato es Obviamente, muy importante para que lo tomen en cuenta los contadores, que si tuvo algún movimiento durante el periodo 2020, hay que declararla entonces en la de 101, correcto. ¿verdad? Ok, perfecto. Nos dice doña Aceite Araya, si se vende una propiedad de herencia que se tiene hace más de 30 años, ¿cómo se reporta si el valor fiscal es de 1,000 colones? Ok, iba a decir que no estaba sujeto, pero sí está sujeto. Lo que no estaba sujeto fue cuando lo heredó. ¿Qué es lo que va a pasar precisamente ahí? Es de lo que les hablaba anteriormente. Con este tema de las rentas de capital, lo que me dice es, tome el valor de venta y ahí lo mejor sería valor de venta por el 2.25, porque es una propiedad que viene de herencia y posiblemente si eventualmente se le hicieron mejoras y todo lo demás, va a ser difícil poder determinar esa cifra para poder decir, bueno, comparo el, el precio de venta menos el costo histórico, menos las mejoras, etcétera, que es lo que he hablado anteriormente, por el 15%. Entonces, ahí la única opción viable es cancelar sobre el precio de venta el 15% del impuesto a las ganancias. Perfecto. Don Cristian Mora desde Guanacaste, Liberia, nos pregunta, ¿qué opina sobre la aplicación de gastos deducibles en rentas de capital como lo indica el reglamento de renta? Pero ahí tendríamos que saber en qué sentido, porque como les dije, en cuanto a las rentas de capital inmobiliario, me acepta una deducibilidad máxima del 15%, y en el caso del capital mobiliario no hay deducibilidad alguna. O sea, podría darles mi criterio en cuanto al fundamento que podría estar detrás de eso. Las rentas de capital inmobiliario, me parece que en realidad lo que pretendían era formalizar un montón
de operaciones de arrendamiento que se daban en la economía informal, porque las grandes empresas que sí se dedican al arrendamiento normalmente pues tienen otra actividad lucrativa y ahí pues pasaba la información y es el concepto que tenemos ahorita de rentas integradas. ¿Qué pasa con el tema de deducibilidad? Si yo tengo, por ejemplo, una casa de alquiler, un 15% de gastos deducibles, si uno hace la operación y pensando en ese panorama, ¿verdad? Realmente me cubriría porque yo no todos los meses le hago mantenimiento a la casa. Entonces realmente 15% es una cifra bastante razonable en ese sentido y más bien analizándolo puede exceder lo que verdaderamente se invirtió. O sea, una casa de alquiler, si acaso se le hace un mantenimiento 2 veces al año, entonces en ese sentido creo que los propietarios estarían cubiertos. Y en el caso de las rentas de capital mobiliario, realmente ahí el único gasto que eventualmente podría considerarse es la parte de la depreciación que no se está teniendo y sí, pues ese régimen sí creo que está viéndose afectado en ese sentido. Perfecto, continuamos con en Facebook, nos dice don Esteban Alonso Hernández, muchísimas gracias por el aporte, por el programa y por la actitud de enseñar. Don Luis Alberto Jiménez nos dice una consulta, si yo invierto en un certificado de depósito a plazo y el banco me retiene renta, ¿debo reportar esa ganancia en alguno de los formularios de rentas de capital mensual? Gracias. No, porque ya el banco tiene la obligación, el banco actúa aquí y en general todas las entidades financieras actúa como agente de retención y el banco es el que va a hacer el reporte respectivo, hace la retención y la cancela a la administración tributaria. Muchas gracias. Don Clever Calderón, fiel seguidor del programa Experiencia Contable, nos dice, ¿la renta de capital mobiliario se refiere al alquiler de vehículos, maquinarias y mobiliarios o qué más abarca? Voy a regresarme a la filminita para poderles mostrar todos los conceptos. Ok, rentas de capital mobiliario, según lo dispuesto en el artículo 28, me incluye los préstamos a terceros de fondos propios, incluyendo las recompras o reportos de valores. Recuerdan que les mencioné la actividad de prestamista, o sea, si yo me dedico exclusivamente al tema de préstamos a terceros, soy un prestamista. Existe una actividad económica que se llama tal cual, es una renta de capital mobiliario. Arrendamiento, subarrendamiento, constitución o cesión de derechos de uso o goce de bienes muebles, tales como derechos de llave, regalías, propiedad intelectual e intangible. Aquí es donde me calzan el tema de los vehículos, el tema de las motos. Planes de beneficio del régimen obligatorio de pensiones, el Fondo de Capitalización Laboral y de Pensiones Voluntarias. La distribución de renta disponible en dividendos y participaciones sociales o la devolución de aportaciones en su porción a utilidades acumuladas no distribuidas. Distribución de excedentes de cooperativas, asociaciones solidaristas y beneficios similares a dividendos. Estos tres últimos les hago la aclaración que si bien es cierto, el reglamento los define como rentas de capital mobiliario, están excluidos de la obligación del D149 porque tienen obligaciones tributarias específicas. Entonces, se los dejo nada más como concepto porque así lo establece ley y reglamento. Sin embargo, no entran dentro de esa obligación. Ok, muchas gracias. Don Clever también nos pregunta sobre el terreno, si ese alquiler es renta de capital mobiliario. No, el terreno es renta de capital inmobiliario. Todo lo que ¿En cuál iría? ¿En cuál en declaración? en el D125. Ok, don Clever ya nos escuchó, entonces va en el D125 y es capital inmobiliario.
Una compañera Navarrete Soto nos dice que, como para recordar el tema de los mensajeros y los cobradores, dice que en la D104 estos trabajadores que la empresa les paga la moto se reporta como un servicio en la D104. Entonces, adicionalmente, también irían en rentas de capital. Ok. Correcto. Para ver, no, el que tiene que declarar la renta de capital mobiliario es el colaborador. La empresa lo reporta en su declaración del IVA. El trabajador tiene dos obligaciones. Recordemos que los trabajadores que cayeron en este escenario ahora son contribuyentes porque facturan y reciben un ingreso. Entonces, estos trabajadores, además de el impuesto que pagan a través del salario por esta actividad de arrendamiento, deben de facturar. Ahí se detona la obligación del D104-2 y se detona la obligación del D149. La empresa, por su lado, simplemente lo va a reportar a nivel del IVA como adquisición de bienes y servicios. Y entonces ahí lo va a reportar y va a tener, en este caso la empresa, va a tener IVA soportado sobre esa factura. Y adicionalmente, si está en régimen de utilidades tradicionales, lo va a tener que reportar como un gasto. Exacto, estamos hablando de las dos figuras, de la Correcto. empresa que recibe la factura y de los muchachos o la persona motorizada que es la que hace la factura que la debe reportar en capital. Nos dice Cristian Carranza, saludos, consulta. Si dono una propiedad, ¿pagan ganancias de capital? Muchas gracias por el aporte brindado. No, las donaciones, las herencias están exentas de tema de ganancias de capital. Ok, perfecto. Vamos con otra modalidad nueva que sería el WhatsApp. Ya nos han venido dando preguntas. Tengo una que nos dice sobre la D162. Nos dice, tengo un cliente que va a vender una propiedad. Una propiedad tiene el matrimonio como dueños, no es una sociedad. Tiene otra propiedad registrada en las mismas condiciones. La que vende no es la casa habitual, o sea, la segunda propiedad. Por lo que la venta está grabada. Consultas. Ambos se deben llenar en el D162 por la par o cada una por aparte. Si es el mismo contribuyente al que le van a vender, se hace en un mismo. O sea, vamos a ver, el formulario uno le puede incluir cuántas transacciones haya realizado. En el caso del D162, recuerden que el D162 se detona específicamente en el momento que se da la transacción. Si la transacción, las dos transacciones se dan en el mismo momento, reporto en un solo D162. Si se dan en momentos separados, pues tendré que llenar dos formularios aparte. Por ejemplo, si yo hago una transacción el día de hoy, 2 de marzo, y hago otra transacción el 8 de marzo, yo todavía estoy en el límite de tiempo y podría presentar un solo formulario por las dos transacciones, porque recordemos, tengo 15 días después de efectuada la transacción. Pero si ya hay una diferencia en cuanto a ese margen, deberé presentar formularios por separado. Perfecto. Continuamos con las de WhatsApp. Dice, el precio de la venta indicar que la de 162, si opta por el pago aplicado del 2.25, se pueden rebajar gastos legales de la comisión del corredor de bienes raíces. ¿Cuál es la mejor manera de establecer ese valor de traslado según la escritura o menos los gastos de venta? No es posible en este tipo de transacción, no hay derecho a ninguna deducción. Ok, vamos con la última de WhatsApp. Nos dicen, pero ¿por qué tiene que ser por alquiler de moto y no por servicios de mensajería? Porque en realidad, a ver, si usted me dice
que yo contraté por outsourcing un mensajero, eso es servicio de mensajería. Pero si yo tengo a una persona en mi planilla y además del salario le cancelo por el uso de su moto, ahí no es servicio de mensajería. Ahí es renta de capital mobiliario, porque él está haciendo uso, está lucrando con su motocicleta o su vehículo, está recibiendo ingresos adicionales y lo que está dando es un alquiler. Son dos figuras, digamos, Doña diferentes. Liliana, y si digamos el motorizado, digámoslo así, no es empleado, es independiente y lo que cobra es un servicio de mensajería por todo, que eso se Ahí da es, mucho realmente. ahí es diferente porque él lo que está prestando es el servicio de mensajería. Su compañía, o si labora para una X compañía, es servicios de entrega de paquetes, de documentos, literal, es un servicio de mensajería. Pero en la segunda figura, realmente él no me está dando un servicio de mensajería, él es empleado y yo le pago porque también me está alquilando su motocicleta. Okay. Pero vean qué interesante lo que es la figura. Si hablamos de que yo le contrato el servicio de mensajería y él trabaja para una compañía como mensajero, la compañía de mensajería probablemente le tenga que pagar por el arrendamiento de la motocicleta. Entonces, en algún lugar de la cadena de ese tipo de servicios, siempre se me va a detonar este tipo de declaración. Sí, va a depender la figura que se está desarrollando. Y ya ahora sí, la última de WhatsApp dice, si el activo de alquiler es propiedad de una persona jurídica y está por rentas de capital, puede retirar del dinero de caja algún porcentaje por los gastos incomprobantes, ya que de oficio se pagó la renta mensual, sin retener el 15% de retenciones a socios. Vamos otra vez un poco más Yo creo que hay una mezcla de conceptos, ¿verdad? Si el activo de alquiler es propiedad de una persona jurídica y está por rentas de capital, puede retirar del dinero de caja algún porcentaje por los gastos sin comprobantes, ya que de oficio ya se pagó la renta. De ahí sería la de 125, ¿verdad? Voy a tratar de interpretar un poquito la consulta. Ok, lo que entiendo yo es que es una sociedad que tiene alquila y tiene renta de capital. Y se aplica por oficio el porcentaje y paga mes a mes en la de 125. Correcto, pero ¿qué es lo que pasa? Indica que si puede tomar parte del dinero. O sea, aquí indistintamente de la figura de renta de capital, si es utilidades tradicionales, indistintamente del régimen, el tema de tomar el dinero de la caja, eso al final, si es, hay que ver si lo va a tomar como salario, lo va a tomar como una dieta, porque el tema es que tenemos aquí envuelta la figura de una sociedad legalmente constituida y es la que tiene el contrato de alquiler, cuya actividad lucrativa es el arrendamiento. Entonces, hay que definir la política respetando el marco legal. Como les digo, o sea, hay que definir si le van a cancelar como un servicio profesional, le van a cancelar como personal administrativo si tiene un salario, pero así de buenas a primeras venir y decir que voy a tomar un dinero de caja de la sociedad, no puedo hacerlo. Aprovechando esa consulta, Liliana, estuvieron un día estos hablando sobre el tema de los dividendos, cuando hay esta mezcla de rentas de capital. Entonces, la pregunta era que si afectaba al final la distribución de dividendos en el momento de esas ganancias de capital. Es que los dividendos en realidad
como les indicaba en la filmina, donde están definidas las rentas de capital mobiliario, a pesar de que conceptualmente sí son una renta de capital mobiliario, los dividendos tributan bajo otra figura y tienen sus porcentajes definidos, entonces no tiene por qué venir a afectar el tema de las rentas de capital ni mobiliario ni inmobiliario. O sea, porque finalmente si yo tengo una empresa que se dedica al arrendamiento y está bajo la D125 o bajo la D149, yo puedo perfectamente, la sociedad puede declarar un pago de dividendos si tiene ganancia, ¿verdad? Ahí el tema es, ese pago de dividendos se va a reportar y las retenciones de dividendos van a través de una D103 también, que es una declaración de retención en específico y ahí se hace la retención, reporta la retención que corresponde a dividendos. Pero son dos situaciones independientes y sigue funcionando exactamente igual como el régimen tradicional. Perfecto, me devuelvo otra vez con la sala de Zoom. Voy a elegir dos de aquí porque ya casi estamos a la hora de programa. Nos dice doña Rita, si un contribuyente recibe ingresos por rendimiento financiero que no están grabados en la fuente, ¿debe reportarlo como renta de capital mobiliario? Hay que ver específicamente por qué no está grabado en la fuente, porque recordemos que hay algunas exenciones en cuanto a este tipo de rentas y hay que verificar exactamente el motivo por el cual no están realizando la retención en la fuente. Si no es una excepción a la regla, es decir, si no es una exención, debería de declararse en el D149. Ok. Vamos a ver, Marvin nos dice, muy buena labor del intercambio del chat, del grupo en general y el aprendizaje de las charlas. Y muchísimas gracias por el conocimiento compartido. Nos dicen, doña Saray, cuando se dona la segunda propiedad que tengo en alquiler. O sea, ya donaron una y van a donar otra. En la venta de la propiedad se puede rebajar del impuesto el pago que se le hace al corredor. Yo creo que así ya la vimos, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí se está mencionando la palabra donación. Las donaciones, sea indistintamente de la cantidad de donaciones, las donaciones no están sujetas a el impuesto. Entonces, si es venta, recuerden que las ventas, yo solo puedo vender, el término primera venta es por hecho particular individual. Yo no puedo vender una propiedad dos veces. Entonces, si vendió la propiedad A y tiene una propiedad B, son transacciones independientes. Igualmente, podría aplicarse el 2.25% para reportar y cancelar la ganancia de capital. Pero reitero, en donaciones no hay impuesto. Perfecto, muchas gracias. Nos dice, le traigo la pregunta, yo creo que la que se ha dicho un montón de veces en todas las capacitaciones y realmente siempre nos queda la duda, ¿verdad? Nos dice Isa León, buenas noches. Si tenemos renta de capital mobiliario y una actividad más de renta a las utilidades en la declaración de renta, ¿tengo que integrarla sí o no en la D101? Tengo como 3 criterios de diferentes expositores. Vamos a ver qué nos dice doña Iliana. Me regreso a lo que me dice el 3 bis. El 3 bis, perdón. El 3 bis lo que me dice es, si yo, Iliana, tengo una actividad lucrativa y de esa actividad lucrativa se me desprende una actividad secundaria de arrendamientos, yo puedo integrar las rentas. Y dígase, yo, Iliana, trabajo en el edificio A, tengo una oficina de asesoría fiscal. Se me presentó la oportunidad de comprar 2 oficinas en el mismo edificio. Esas 2 oficinas las estoy alquilando. ¿Qué es la interpretación que da la ley? Dice,
Si Liliana no hubiera estado desarrollando una actividad lucrativa en el edificio A, no hubiera tenido la oportunidad de comprar esas 2 oficinas y tenerlas ahora como un ingreso secundario. Y en ese caso, se trabaja bajo el concepto de renta integrada. ¿Qué pasa si Liliana trabaja siempre en el edificio A, pero resulta que se le presentó la oportunidad y el edificio A queda en la provincia de Limón, pero resulta que se le presentó la oportunidad de comprar una oficina para arrendarla en la provincia de Guanacaste? No hay una asociación directa en el que desarrolle su carrera profesional o su labor profesional en la oficina en Limón con la propiedad en Guanacaste. Entonces ahí dice, un momento, usted tiene una actividad como profesional independiente y tiene rentas de capital derivada de las 2 oficinas que tiene alquiladas en Guanacaste. Entonces, esa es cuando nos tenemos que sentar y hacer todo un análisis realmente de los diferentes clientes que tenemos para poder tomar criterios para poder hacer las presentaciones de impuestos. Porque y no conoce a sus clientes es realmente el contador y es el que va a saber cómo se va a presentar las declaraciones. No solo eso, sino, como les decía en el momento en que hice la introducción, tenemos que ir cambiando ese chip y dar un valor agregado. Entonces, ¿qué significa en este sentido a la hora de analizar el tema de los impuestos sobre las utilidades? Bueno, mire, señor cliente, verificando sus números, realmente a usted le sirve más quedándose en el régimen tradicional o no. Mire, evalué sus números y me parece, con números en la mano, para que sea un criterio objetivo, lo que más le favorece es pasarse al régimen de rentas de capital. Y ojo aquí, eso sí, estas recomendaciones tienen, como les digo, que tener una base objetiva de análisis, porque recuerden que la ley estableció un periodo de permanencia en cualquiera de los 2 regímenes que se elijan de 5 años. Entonces no es que el contribuyente se puede estar cambiando, hoy está en utilidades tradicionales y en el 2022 está en rentas de capital. No, eso no se puede hacer. En el que uno está el día de hoy va a permanecer ahí por 5 años. Entonces hay que tener cuidado con eso y, como les digo, que los análisis estén hechos bajo un criterio objetivo. Y también importante acá, hay actividades que de por sí ya por oficio, cuando empezó en la implementación de la norma, por oficio quedaron inscritas en un régimen u otro. Hubo un periodo de transición del 1 de julio al 31 de julio de 2019 en donde la administración envió una comunicación y venía el formato de una declaración jurada preguntando al contribuyente en qué régimen iba a permanecer y las razones por las cuales iba a permanecer ahí. Si no se hizo el cambio en ese momento, están desde 2019 hasta 2024 a donde estén el día de hoy. Eso es muy importante, son tal vez criterios que se dijeron al principio que salió la ley 9635, pero como que los dejamos de lado y seguimos nuestro camino y es bueno hacer repaso. Por eso este tema a mí se me vino a la mente un día que estábamos hablando de rentas de capital y empezaron a salir las otras declaraciones, ¿verdad? Y muchos contadores empezaron a escribir cuál es esa, ¿verdad? Porque nos habíamos enfocado solo en la de 125. Para cerrar con las consultas, porque realmente les agradezco montones, yo creo que doña Ileana, vamos para otro programa, porque yo creo que sí, está quedando tantas un porcentaje consultas bastante alto de preguntas que a veces es la misma con diferentes palabras, pero son muy importantes porque realmente son hechos de la vida real, digo yo, ¿verdad? Casos reales que se están viviendo en cada una de las empresas y oficinas, que son criterios que tenemos que aplicar, ¿verdad?
La Totalmente. última es de doña Giselle Umaña, perdón, y nos dice, si una sociedad jurídica compra una propiedad pero no la paga de contado, debe pagar intereses de esa sociedad solicitando un documento o una factura, la tiene que reportar en rentas de capital. Ok, aquí tenemos dos temas. La venta de la propiedad, recuerden que indistintamente del momento en que nosotros percibamos el pago, ya el ingreso está dado. Recuerden que nosotros trabajamos bajo un criterio de devengado y no de percibido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo dos transacciones. La de la venta, que en ganancias de capital yo voy a tener que reportar aunque no haya recibido el 100% del pago. Y tengo una segunda transacción que es de préstamo, básicamente. Entonces, lo que yo le estoy financiando y que recibo el interés mensualmente, yo voy a tener que reportarlo en el D149 mensualmente. Otra cosa es la amortización de la cuenta por cobrar que me quedó ahí abierta, que voy a ir haciendo el ingreso a caja, limpiando la cuenta por cobrar, pero si ven, hay dos transacciones y dos obligaciones tributarias, ganancia de capital y rentas de capital mobiliario. Exacto, tenemos que ubicarnos en el hecho que se genera para determinar cuál declaración es la que tenemos que utilizar. Realmente muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en redes sociales, tanto en el canal de YouTube a nivel diferido, como nos han hecho preguntas por WhatsApp, nos han hecho preguntas por Facebook y ahora por nuestra sesión de Zoom. Aquí es donde dice que las mujeres podemos estar en varias cosas a la vez, ¿verdad? Me siento en ese momento como un pulpito, cogiendo preguntas por todo lado. Muchísimas gracias. Yo sé que quedaron muchas preguntitas ahí en el aire. Yo sé que a doña Iliana le fascina estar también en redes sociales y va a ver que les va a alguna que no se respondió. Yo sé que ahora a medianoche se va a poner a responder ahí las consultas que nos quedaron. Sí quería abrir el micrófono, doña Iliana, algún compañero o compañera de que están en la sala de Zoom que quiera conversar hoy con nosotros, ya haciendo la última pregunta o hacer alguna observación o comentario, siempre me gusta darle la oportunidad, si alguno quiere que se le abra el micrófono, y si no, hacemos ya la conclusión del programa de hoy. Que me levante la manito para que doña Stephanie nos colabore con la apertura del micrófono. Nadie quiere hablar hoy tampoco. A veces son muy tímidos los de la sala Zoom. Casi no. Y eso que no los vemos. Pero sí nos están felicitando por las preguntas, por el programa, a la expositora, excelente respuesta de las consultas, al programa Experiencia Contable también, igual en lo que son la red de Facebook. Ok, doña Eliana, quería que hiciéramos una conclusión dirigida como en 3 palabras, ¿para qué sirve la D125? ¿Para qué sirve la D149? ¿Y para qué sirve la 162? Yo sé que ya nos hizo una explicación, pero como algo clave que yo como contador en el momento que me pasa el hecho de 125, como un asocio, como cuando nos hacían en el cole y en la U los famosos asocios. Resumen resumido, D125, alquiler de terrenos y propiedades en general. D149, arrendamientos o alquileres de vehículos, motocicletas, toda aquella cosa que se mueva de 149. Y además, perdón, la actividad de prestamistas, que esa siempre se había dejado en el olvido, prestamistas, muy importante. Y de 162, cuando se venda una propiedad o cuando se venda un vehículo, es la que voy a utilizar. Muchísimas gracias, y también para darle el espacio, Juliana, si quieren consultarla, si la quieren contratar como asesora, si la quieren llevar a una charla a algún colegio profesional o universidad, ¿cómo la pueden contactar? Más bien, muchas gracias, Ivette, primero por la invitación y por considerarme siempre en este tipo de eventos. Los invito a seguirme a través de mi página IN Contable Fiscal, y mi
teléfono, a través del WhatsApp, me pueden contactar al 8704-9976. ¿Otra vez? IN de Iliana Navarrete, contable fiscal, la página de Facebook y el WhatsApp 8704-9976. Perfecto, muchísimas gracias. Y los que quieran repasar esta capacitación o charla, recuerden que está en el canal de YouTube. Posiblemente la vamos a subir a finales de esta semana para que repasen. Yo siempre les he dicho que ese tipo de programas hay que escucharlo, poner pausa, escucharlo, poner pausa, porque así realmente es que podemos tomar anotaciones y aprender del tema que nos traen los expositores día con día. Este es nuestro primer programa de celebración del mes de la mujer profesional contable, donde Experiencia Contable se está uniendo con expositoras de alto calibre a nivel nacional, donde vamos a exponer el desarrollo y el futuro de nuestra profesión con la participación de las mujeres. La próxima semana, doña Iliana, y está invitada también si se nos quiere unir ese día, vamos a hacer como una tertulia de mujeres profesionales, donde vamos a tener presidentes de regionales, vamos a Excelente. tener una profesora de la Universidad de Costa Rica del Caribe y también vamos a tener estudiantes que ya están siendo líderes en su universidad para compartir el futuro de nosotros, las mujeres contadoras, en nuestra carrera de contaduría. Así que todos quedan cordialmente invitados. No va a ser un tema fiscal, que nos acompañen. Realmente queremos celebrar nuestro día, como dicen, a lo grande, y también escuchar las nuevas generaciones, las que estamos activas, las que ya van saliendo, y cómo realmente ha cambiado nuestra profesión a nivel de participación de la mujer en estos años. Muchísimas gracias, doña Iliana. Las últimas palabras de despedida. No, pues agradecerle a Ivette por la invitación y la iniciativa de realmente destacar la labor de las mujeres profesionales en el oficio de la contaduría. Realmente es algo que no he visto en años anteriores, entonces yo creo que es una motivación para nosotras las mujeres de seguir creciendo en esta carrera que elegimos, y realmente creo que tenemos muchísima oportunidad, no debemos de sentir miedo y aprovechar las oportunidades que se nos presentan en el camino. Entonces, pues es una labor bastante importante la que usted ha hecho durante estos últimos 6 años, de no solo llevar conocimiento, sino de tratar de unir a la comunidad de contadores. Es algo que es digno de destacar, y agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Yo sé que a veces no es fácil sacar el ratito, sin embargo, vale la pena, y como bien decía Ivette, es importante sí que vayan repasando posteriormente este tipo de charlas, porque es mucha información concentrada en un espacio de 1 hora. Entonces Exacto. hay que irla digiriendo poco a poco. Entonces Poco creo a poco. que la recomendación también muy valiosa, y de verdad, muchas gracias por la compañía y la invitación, y esperamos verlos en próximos programas. Si Dios lo permite, pues los estaré acompañando del otro lado la próxima semana. Me parece muy interesante la dinámica que se acaba de plantear, y de que procuremos participar de estas iniciativas que lo que hacen es enriquecer nuestro trayecto como profesionales. Muchísimas gracias, y a todos los que estuvieron con nosotros conectados en las diferentes redes sociales, y siempre dejándoles el pensamiento de Experiencia Contable. Aprendamos juntos, unidos como profesión, no estamos trabajando solos, y compartamos siempre ese conocimiento, esa experiencia y esta amistad como contadores. No importa en qué nivel estemos, si estudiantes, profesores o ya contadores de carrera desarrollada. Muchísimas gracias a todos y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches.